Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome again to this class. Recuerde que se puede suscribir aquí para que sigas recibiendo muchos más videitos de estas clases. Hoy vamos a continuar con un tema que hemos estado viendo las clases pasadas y es el tema de los modal verbs. Hoy vamos a continuar con esos modal verbs de probability o de probabilidad, ya que son bastantes modal verbs que utilizamos y con base en diferentes contextos. Entonces, por esta razón los estamos viendo muy así específicamente y en qué contextos de usos estos pueden estar presentes. Por lo tanto, vamos en la parte 3. Les recomiendo que antes de visualizar esta clase vean las clases anteriores donde vimos estos modal verbs de probabilidad para presente y futuro. Por acá les voy a dejar los videos para que los visualicen, ya que están súper interesantes estas clases y así ustedes van a estar más prácticos en estos usos. Bueno, preciosuras, ahora sí vamos a empezar. En este caso nos vamos a enfocar en los modal verbs de probabilidad, pero ya para hablar de esas probabilidades del pasado. Vamos entonces a ver primero cuál sería esa estructura gramatical para estas oraciones. Y es sencillito, colocamos primero el modal verb, luego el auxiliar have, luego el verbo en participio pasado y por último el complemento si lo tiene. Y listo, esta sería la estructura gramatical para las oraciones. Es decir, la diferencia con las otras estructuras de las clases pasadas es que en este caso el modal verb va a ir acompañado del auxiliar have, que ya con las oraciones que vamos a ver a continuación se van a dar cuenta qué significaría. Entonces, empecemos. Por acá yo voy a hacer una escalita, ¿cierto? En donde acá arribita va a estar el 100%, en la mitad va a estar el 50% y en la puntita va a estar el 0%. Entonces, primero, ¿qué significa usar estos modal verbs para hablar de esas probabilidades del pasado? Sencillo. Estos modal verbs son utilizados entonces para mostrar el grado de certeza de que algo pasó. Así que aquí abajito de este 100% voy a colocar el must have. El must have más este guioncito que significa el verbo en participio pasado que vamos a utilizar. Entonces, cuando utilizamos este must have, súper fácil. Cuando la persona que está hablando, por ejemplo, tiene casi la certeza de que algo pasó. Es decir, está casi 100% segura de que algo pasó. Obviamente queda una pequeña dudita porque pues si no, no sería probabilidad, pero es muy chiquitita. Entonces esa persona tiene como la certeza, casi la certeza de que algo sí pasó. Por eso acá colocaríamos o usaríamos mejor en este caso el must have abajito de ese 100% para hablar de esas probabilidades en el pasado casi certeras. Miremos el siguiente ejemplo. Yo en inglés voy a decir they passed the test. Punto. They must have studied hard. En este caso estoy diciendo, ellos pasaron el examen, el test. Punto. Ellos deben haber estudiado mucho, o ellos pudieron haber estudiado mucho, o ellos habrán estudiado mucho, lo mismo. Tenemos entonces aquí la estructura they, que sería el sujeto, luego vamos a colocar el modal verb must, luego coloco el have, que en este caso sería el auxiliar. Y significaría haber. Y luego el verbo en participio pasado, studied, que significa estudiado. Es decir, la persona que está hablando con bastante certeza de que eso pudo haber pasado. ¿Qué pudo haber pasado? Pues que ellos pudieron haber estudiado muy duro y por eso ellos pasaron el test, ganaron el examen, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Yo voy a decir en inglés que they are not in the airport. ¿Qué significa? Ellos no están en el aeropuerto. Punto. They must have taken the flight. ¿Qué significa? Ellos deben haber tomado el vuelo, ellos pudieron haber tomado el vuelo, es lo mismo. Esta primera oración sería el contexto en donde estamos diciendo que ellos no están en el aeropuerto y esta segunda oración pues sería la probabilidad en donde colocamos el must have, es decir, colocamos el sujeto they, el must, el modal verb, el have, el auxiliar, el taken, que sería el verbo en participio pasado, que significa tomado, y por último el complemento de flight, el vuelo. They must have taken the flight, que quiere decir ellos pudieron haber tomado el vuelo o ellos deben haber tomado el vuelo. Recuerden que este have significaría como haber y pues seguido del verbo en participio pasado. They must have taken the flight. Bueno, muñecuras, entonces este must have es para hablar de esa casi certeza de que algo pasó. Y vamos entonces ahora a mirar cuáles serían los modal verbs utilizados para hablar de esa probabilidad, pero ya no con tanta certeza, sino que tenemos como un 50% de certeza. Estamos ahí como ni mucho ni poco.
Así que en esta escala del 50% tendríamos el could, el may o el might, seguido del have, que sería el auxiliar, y luego pues el verbo en participio pasado, ¿vale? Entonces recuerden, aquí este could, may, might, have serían esos modal verbs usados para indicar como esa probabilidad, pero no tan certera, es decir, con ese 50% de certeza, ni mucho ni poco. Miremos los siguientes ejemplos. Yo voy a decir en inglés que Richard no responde el teléfono. Por lo tanto, yo diría Richard doesn't answer the phone. Richard no responde el teléfono. Punto. He, pues estoy refiriéndome a él, que sería Richard. Por acá les voy a dejar un videito cuando vimos estos pronombres personales, cuando los usamos. Entonces, este es un claro ejemplo. He sería el pronombre personal él, que estamos haciendo alusión a Richard. He could, mire, entonces coloco el modal verb más el have, que sería el auxiliar. He could have. Luego voy a colocar el verbo en participio pasado, que en este caso sería gone, que sería el participio pasado de go, de ir. Entonces este gone significaría ido. Y luego el complemento to the supermarket. Entonces, he could have gone to the supermarket. Quiere decir, él pudo haber ido al supermercado. Tenemos el sujeto he. Luego coloco el modal verb could. Luego el auxiliar have, que recuerden que en este caso significaría haber. Luego el gone, que sería el verbo en participio pasado, que es el participio pasado del verbo ir, go, pero en este caso el gone significa ido. Él pudo haber ido to the supermarket. Al supermercado sería el complemento. Entonces vemos que esta oración, queremos decir con esta oración que no tenemos esa certeza de que él pudo haber ido al supermercado, pero es una probabilidad, ¿sí? O sea, puede que sí haya ido al supermercado, como puede que no sé, haya ido a otro lugar o esté dormido, no sé. Entonces, este es como un 50% de probabilidad. Ahora, ese he could, ustedes pueden reemplazarlo por he may o he might, cualquiera de los dos, ¿sí? Es decir, ustedes pueden decir he could have gone o he may have gone o he might have gone, no importa. Aunque algunos dicen que el may, he may es como con un poquito más de probabilidad. Pero bueno, igual en este sentido, pues pueden usar cualquiera de los tres. Ahora analicemos este otro ejemplo. ¡Tun! En toda esta oración en inglés, la cual dice Andrea didn't come at home, she may have been sick. Tenemos la primera oración sería el contexto Andrea didn't come at home, que significa Andrea no vino a casa. Y en esta segunda oración tenemos la probabilidad usando el may. Entonces, vemos que aquí tenemos Andrea no vino a casa, ella pudo haber estado enferma o ella podría haber estado enferma, es lo mismo. Vemos que acá tenemos el sujeto she, luego tengo el modal verb may, luego el auxiliar have, luego el verbo en participio been y luego el complemento sick. Vemos que este been significa estado porque es el participio pasado del verbo to be. Ella pudo haber estado, ella podría haber estado. Entonces, tengo she may have been sick. Ahora, ustedes este may lo pueden también cambiar por could o por might. Por ejemplo, she could have been sick o she might have been sick. Cualquiera de los tres estaría correcto. Ahora, vamos a hablar de aquellas cosas que probablemente no pasaron. Es decir, ya cuando vamos a hablar de esa probabilidad, pero en negativo. Algo que probablemente no pasó. ¿Vale? Entonces, es muy sencillito. Al modal verb may y al modal verb might se le agregaría la partícula not y aquí es como para decir que tenemos igualmente como casi ese 50% de certeza de que algo no pasó. Es decir, no estamos tan seguros de que algo no pasó, pero igual es una probabilidad. Entonces, facilito. Al may le agregaríamos el not, quedaría may not, y al might le agregaríamos el not, quedaría mightn't. Y luego el have. Esta sería entonces la forma negativa del may y el might, pero recuerden que también ustedes pueden colocar en vez de mightn't, might not. Es decir, en vez de la contracción, colocar las dos palabras separaditas, might not. Ahora analicemos este siguiente ejemplo. Yo voy a decir en inglés, the train mightn't have arrived yet, que quiere decir el tren podría no haber llegado aún o el tren puede no haber llegado aún. Tenemos entonces el sujeto que sería the train, tengo el mightn't o el might not, que en este caso sería el modal verb negativo, luego coloco el auxiliar have, que en este caso significa haber, y luego el arrived, que sería el verbo en participio pasado, llegado, y el complemento aún. El tren podría no haber llegado aún o el tren pudo no haber llegado aún. Entonces miremos que acá estamos hablando de una probabilidad como de que algo no pasó del 50% de certeza, es decir, no estamos muy seguros de que eso no pasó,
pero pues acá igual sigue siendo una probabilidad. Ahora vamos a continuar con el otro o los otros modal verbs que en este caso ya indican una mayor certeza de que algo no pasó. Es decir, aquí ya no estamos como 50-50, sino que aquí ya tenemos como esa casi certeza del 100% de que algo pudo no haber pasado. Así que en este caso tenemos el can't have o el couldn't have. O si no quieren usar la contracción sería el cannot o el could not. Recuerden, seguido del have, que sería el auxiliar. Entonces, como les decía, ya si ustedes van a utilizar este can't have o el couldn't have, es para indicar como que tienen bastante certeza de que algo no pasó, ya sea por una cuestión lógica. ¿Vale? Miremos este siguiente ejemplo. Yo voy a decir en inglés, por ejemplo, que ella no pudo haber participado en el test porque ella estaba en Argentina. Entonces, mire que es ilógico que ella haya participado. Entonces, en inglés yo diría, she couldn't have participated in the test. Esta sería entonces la oración de la no probabilidad. Y la segunda, donde dice she was in Argentina, sería el contexto como esa razón lógica. Entonces vemos la estructura que en este caso tenemos el sujeto she, tenemos el couldn't en negativo, que sería el modal verb en negativo, luego tengo el auxiliar have, que significa ver, y luego el verbo participio pasado participated, que significa participado, in the test, en el examen. She couldn't have participated in the test. Ella no pudo haber participado en the test, en el examen. She was in Argentina. Miremos que esta segunda oración quiere decir ella estaba en Argentina, es decir, esta sería como la razón lógica, por lo tanto, yo tengo bastante certeza de que ella no pudo haber participado en ese examen porque pues ella estaba en Argentina. Entonces cuando hablamos con este tipo de certeza es mejor utilizar el couldn't o muchas personas también utilizan el can't, pero pues a mí me gusta más utilizar el couldn't. Y ahora les voy a dar un extra tip sobre este modal verb could have para hablar de ese 50% de probabilidad. Y es que observemos estas dos oraciones. En la primera yo estoy diciendo you could have lost your money, que quiere decir usted pudo haber perdido su dinero. Y en la segunda estoy diciendo Laura is not here, Laura no está aquí. She could have missed the train. Ella pudo haber perdido el tren o ella podría haber perdido el tren. Y es que en la primera estamos hablando de una probabilidad o de algo que hubiese podido pasar, pero que al final no pasó. Es decir, conocemos el desenlace. Por ejemplo, si yo le digo a alguien que usted pudo haber perdido su dinero, quiere decir que al final no lo perdió, pero que existió esa probabilidad. En otras palabras, conocemos el desenlace. ¿Cuál fue el desenlace? Pues que al final no perdió ese dinero. Ahora, si yo digo que Laura no está en la oficina, que ella pudo haber perdido el tren, aquí ya estoy hablando desde una probabilidad en la que yo no sé qué pasó. O sea, es decir, yo no sé si ella en realidad lo ha perdido o en realidad no lo perdió. En otras palabras, aquí yo no conozco lo que pasó, en realidad no conozco el desenlace, a diferencia de la primera que sí conozco ya lo que pasó, el desenlace, el final. Entonces, para hablar de en este segundo contexto de esa probabilidad en la que no conozco el desenlace ni sé qué en realidad pasó o no pasó, pues acá se puede utilizar el could, el may o el might. Ahora, si ustedes hablan de algo que hubiese podido pasar, pero que al final no pasó conociendo en realidad el final, como en el primer ejemplo, pues entonces ahí sí justo solamente se usa el could. Y esto es todo, preciosuras, acerca de los modal verbs de probabilidad. Recuerden que el enfoque de esta clase fue hablar de las probabilidades del pasado. Y si ustedes tienen una certeza de que eso muy probablemente pasó, pues colocan el must have. Ahora, si ustedes no saben muy bien, están miti-miti, pues colocan el could, el may o el might have para hablar de esas probabilidades en las que ustedes están como con el 50% de certeza. Ahora, si ustedes van a hablar de esas no probabilidades en las que tienen un 50% de certeza, pues usarían el may not, el mightn't o el might not, es decir, estos modal verbs en negativo. Y por último, si ustedes tienen casi la total seguridad de que algo no pasó, pues en este caso utilizarían el can't o el couldn't. ¿Listo? Esta sería pues como la diferencia entre todos estos modal verbs, así que thank you por visualizar. Si les gustó le pueden dar un like, se pueden suscribir aquí abajito, pueden compartirlo con otras personitas, además pueden dejar su comentario de algún video o una clase para que yo les explique. Besitos.